Amaranta Veiga nunca había sido de esas mujeres que sospechan sin razón. Durante 11 años de matrimonio jamás había sentido la necesidad de revisar el teléfono de Horacio ni de cuestionar sus largas ausencias. Era piloto después de todo, y los vuelos imprevistos, los cambios de itinerario y las noches en ciudades lejanas formaban parte de su rutina. Pero algo, en los últimos meses, había cambiado. No eran solo sus ausencias, sino la forma en que su presencia se sentía distinta cuando estaba en casa. Su mirada ya no buscaba la de ella con la misma calidez de antes. Sus caricias parecían más un acto mecánico que un gesto sincero, y cuando hablaba, su tono estaba impregnado de una indiferencia que ella no sabía cómo interpretar. Al principio, intentó convencerse de que era estrés, cansancio o alguna preocupación laboral. Sin embargo, la duda comenzó a anidarse en su pecho como una espina que se negaba a desaparecer. No era una corazonada pasajera, era una sensación densa, pesada, que la acompañaba incluso en los momentos más cotidianos. La primera señal concreta llegó una tarde de domingo, cuando Horacio dejó su teléfono sobre la mesa del comedor mientras iba al baño. Nunca había sido reservado con su celular, pero últimamente lo llevaba consigo a todas partes, incluso cuando solo se movía de una habitación a otra. Amaranta no quería espiar, pero sus ojos se posaron en la pantalla iluminada con una notificación de mensaje. No puedo esperar para verte otra vez. Fue increíble ayer. Su cuerpo se tensó de inmediato, como si la electricidad hubiera recorrido cada nervio de su ser. Tragó saliva, intentando no perder la calma. ¿De quién era ese mensaje? ¿Había alguna otra explicación que no fuera la que su mente le gritaba con brutalidad? Cuando Horacio regresó, ella ya había apartado la mirada, pero el resto del día se le hizo insoportable. No preguntó nada, no confrontó. Solo dejó que el veneno de la sospecha comenzara a envenenar su tranquilidad, porque en el fondo ya sabía que algo estaba mal. Esa noche, mientras Horacio dormía a su lado, Amaranta permaneció despierta, con la mirada fija en el techo. Su respiración era pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso en la habitación. Quería convencerse de que estaba exagerando, que quizás aquel mensaje tenía una explicación inofensiva, pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza, decidió hacer algo que nunca antes había hecho: investigar. No era una mujer paranoica, pero la incertidumbre era peor que cualquier verdad dolorosa. Entró en el historial de viajes de Horacio, revisó viejos mensajes en su correo y con cada dato, la sensación de que algo andaba mal se volvía más evidente. Fechas que no coincidían, vuelos que nunca ocurrieron, noches en hoteles en los que supuestamente no debía estar. Lo peor de todo era que él seguía actuando con la misma normalidad de siempre, como si nada estuviera pasando. Amaranta sentía que vivía en una realidad paralela, en la que ella era la única que veía las grietas en su matrimonio, mientras Horacio seguía con su papel impecable de esposo leal. El golpe definitivo llegó 2 semanas después. Amaranta ya había reunido suficiente información como para saber que Horacio le mentía, pero aún no sabía con quién. Hasta que una noche, mientras revisaba los registros de su tarjeta de crédito, vio un nombre que la dejó sin aliento: Nieves, su mejor amiga. El shock fue inmediato, un mazazo directo al pecho que le hizo soltar el teléfono como si quemara. Nieves, la persona con la que había compartido 15 años de confidencias, viajes, celebraciones y momentos difíciles. Nieves, la que conocía cada detalle de su vida, de su relación con Horacio, de sus miedos e inseguridades. Se quedó paralizada, sintiendo cómo el dolor se convertía en rabia. La mente le gritaba que había una explicación lógica, pero su corazón sabía la verdad. Ya no se trataba solo de una traición con cualquier mujer,
Se trataba de la traición de las dos personas en quienes más confiaba. El resto de la noche fue un torbellino de pensamientos imposibles de detener. Amaranta se obligaba a respirar, pero el aire parecía insuficiente. Cada recuerdo con Nieves ahora le parecía una mentira, una burla cruel de lo que creía que era una amistad sincera. Pensó en las veces que su amiga la había consolado cuando Horacio estaba de viaje, en las conversaciones donde hablaban de confianza, amor y lealtad. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? Desde cuando su mejor amiga la miraba a los ojos, le sonreía y a la vez compartía su cama con su esposo. Sintió náuseas. Se levantó de la cama de golpe y fue al baño, apoyándose en el lavamanos, mientras el reflejo en el espejo le devolvía una imagen que apenas reconocía. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos, los labios apretados con fuerza. Cerró los puños. No podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba enfrentarlos. Al día siguiente, Amaranta tomó una decisión. Actuaría con cautela. No iba a lanzar acusaciones sin pruebas definitivas. Aunque en su interior ya lo sabía todo, quería ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Así que esperó. Esperó a que Horacio dijera que tenía otro vuelo inesperado. Esperó a que Nieves le escribiera con la misma amabilidad de siempre, como si nada pasara. Y cuando todo siguió el mismo patrón, supo que no estaba equivocada. Fingiendo tranquilidad, dijo que se quedaría en casa, pero en realidad siguió a Horacio. El corazón le martillaba el pecho cuando lo vio entrar a un hotel. Apenas unos minutos después, Nieves llegó. No hubo espacio para la duda. Amaranta sintió como su cuerpo se entumecía, pero no se permitió quebrarse ahí. Tomó una foto con su celular. No por venganza, sino porque necesitaba una prueba tangible para que su mente dejara de buscar excusas. El trayecto de regreso a casa fue un vacío absoluto. Amaranta manejó en silencio, con la vista fija en la carretera, pero sin realmente verla. No lloró, no gritó, no rompió nada. Simplemente sintió como el mundo a su alrededor se volvía ajeno, como si estuviera atrapada en una película de la que no formaba parte. No podía creerlo. Aún sabiendo lo que iba a encontrar, aún habiéndose preparado mentalmente para el golpe, verlo con sus propios ojos había sido una herida demasiado profunda. Todo en su vida había cambiado en cuestión de segundos. No solo había perdido a su esposo, sino también a su mejor amiga. Había sido traicionada de la peor manera posible, y lo que más le dolía era la certeza de que nada de lo que hiciera o dijera podría devolverle la confianza que había perdido. Cuando Horacio regresó esa noche, Amaranta ya lo estaba esperando. Se sentó en la sala con las manos entrelazadas, respirando hondo para no perder el control. Él entró con la misma rutina de siempre, dejándose caer en el sofá sin notar la tensión en el aire. ¿Cómo estuvo tu vuelo?, preguntó ella con voz sorprendentemente serena. Horacio ni siquiera titubeó al responder. Le soltó la misma mentira de siempre, sin imaginar que esta vez su esposa tenía la verdad en sus manos. Fue entonces cuando Amaranta sacó el teléfono y deslizó la pantalla hasta la imagen del hotel, mostrando la prueba irrefutable de su engaño. Horacio tardó unos segundos en reaccionar. Su rostro palideció. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. No había excusas posibles, no había forma de revertirlo. Amaranta esperó. Esperó a ver si tenía la decencia de confesar, de asumir su culpa. Pero lo único que vio en sus ojos no fue arrepentimiento, sino miedo de haber sido descubierto. El silencio entre ellos se hizo insoportable. Amaranta sentía el pecho ardiendo, pero se obligó a mantener la calma. No iba a llorar. No iba a suplicar respuestas que ya conocía. Solo quería escuchar lo que Horacio tenía para decir, aunque en el fondo ya sabía que cualquier palabra que saliera de su boca sería una mentira más.
Él pasó una mano por su rostro como si intentara ganar tiempo, pero ella no se lo permitió. ¿Desde cuándo?, preguntó con la voz firme, pero quebrada por dentro. Horacio soltó un suspiro pesado sin encontrar una respuesta inmediata. No necesitaba una. Su silencio ya lo decía todo. Amaranta sintió una punzada en el estómago, como si la última esperanza de que todo hubiera sido un error se desmoronara por completo. Él finalmente murmuró algo sobre un error, sobre no haber querido hacerle daño, sobre cómo las cosas simplemente habían sucedido. Excusas vacías, palabras sin peso. Amaranta cerró los ojos por un momento, intentando procesar todo. No era solo la infidelidad, era la traición, la manipulación, la forma en que la había mirado a los ojos durante tanto tiempo mientras construía una doble vida a sus espaldas. Pero lo peor aún estaba por llegar. Amaranta había pasado días preparándose para confrontar a Horacio, pero no había pensado en lo que haría con Nieves. La traición de su mejor amiga dolía de una forma diferente, más profunda, más cruel. Esa noche, después de que Horacio finalmente se fuera, sin dignarse a pedir perdón de verdad, solo intentando minimizar el desastre, Amaranta tomó el teléfono y llamó a Nieves. Su amiga atendió con su voz habitual, sin imaginar lo que venía. «¿Sabes por qué te llamo?», dijo Amaranta con un tono que mezclaba rabia y tristeza. Al otro lado de la línea hubo un silencio prolongado, seguido por un susurro. «Lo siento». 2 palabras. Eso era todo. Amaranta sintió una risa amarga subir por su garganta. No había justificación, no había lágrimas, no había intentos de explicarse. Solo un reconocimiento silencioso de la culpa. No quiso escuchar más. Colgó sin decir otra palabra. Ni siquiera tuvo ganas de gritarle. ¿Para qué? Nieves no era la persona que creía que era. No valía la pena gastar más energía en ella. Después de colgar, Amaranta dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando el vacío. Su cuerpo se sentía pesado, como si hubiera envejecido años en cuestión de minutos. La casa que antes había sido un refugio, ahora le parecía extrañamente ajena, llena de recuerdos que de repente perdieron su significado. Miró la foto de su boda en la estantería. Allí estaban ella y Horacio, sonriendo, con los ojos llenos de promesas que él había roto sin titubear. Se levantó, tomó el portarretratos con cuidado y sin pensarlo mucho, lo dejó caer al suelo. El vidrio estalló en 1000 pedazos, pero ella no se inmutó. Era solo eso, pedazos. Igual que su vida en ese momento, se abrazó a sí misma, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y una sensación de vacío que la hacía temblar. Sabía que ese era solo el comienzo del dolor. A partir de ahora, tendría que aprender a reconstruirse desde las ruinas. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, repasando una y otra vez cada detalle de los últimos meses, cada señal que ignoró, cada palabra que ahora sonaba falsa. Se preguntó cómo sería la vida a partir de ahora, cómo enfrentaría los días sin sentirse rota, cómo confiaría en alguien otra vez. Pero cuando el amanecer comenzó a iluminar las cortinas, una pequeña chispa de determinación se encendió en su pecho. No iba a permitir que la destruyeran, no iba a ser la mujer que se quedaba llorando mientras los demás seguían con sus vidas. No se trataba de venganza ni de orgullo, se trataba de dignidad. Lentamente, se levantó de la cama y se miró en el espejo. Sus ojos estaban hinchados, su rostro marcado por el agotamiento, pero había algo en su mirada que no estaba allí la noche anterior. Una certeza inquebrantable. Había sido traicionada, sí, pero no iba a dejar que eso definiera el resto de su vida. Las horas siguientes fueron un torbellino de decisiones inevitables. Amaranta sabía que quedarse en esa casa, en ese espacio cargado de mentiras y recuerdos rotos, solo la hundiría más en el dolor. Así que, sin pensarlo demasiado, tomó una maleta y empezó a meter lo esencial.
No fue un acto impulsivo, sino una necesidad. Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba, representaba un paso más hacia su nueva realidad. Sabía que Horacio volvería más tarde, probablemente con excusas, con intentos de suavizar lo que había hecho, pero ya no importaba. No había nada que salvar. Amaranta se detuvo un momento al ver su anillo de matrimonio en su dedo. Lo giró lentamente, observándolo como si nunca antes lo hubiera visto de verdad. Luego, con un suspiro tembloroso, lo deslizó fuera y lo dejó sobre la mesa de la sala. No iba a llevar consigo nada que la atara a una mentira. Cuando salió por la puerta sintió una extraña combinación de alivio y miedo. El dolor seguía allí, ardía en cada rincón de su cuerpo, pero por primera vez en días respiró con profundidad. No tenía un plan claro, solo sabía que no podía quedarse atrapada en ese lugar. Subió al auto y comenzó a conducir sin un destino fijo, dejando que el camino la guiara. Las lágrimas llegaron en algún momento, silenciosas, imparables, pero no las reprimió. Sabía que esto no era el final de su sufrimiento, que habría noches interminables de preguntas sin respuesta y momentos en los que el dolor la haría dudar de todo. Pero también sabía que un día, quizás no pronto, pero algún día, volvería a sentirse entera. Y ese pensamiento, por pequeño que fuera, fue suficiente para seguir adelante. Amaranta condujo sin rumbo durante horas, con la radio encendida en un volumen bajo, lo suficiente para llenar el silencio, pero sin que la música realmente la distrajera de sus pensamientos. No tenía un destino claro, solo la necesidad de moverse, de alejarse de todo lo que había sido su vida hasta ese día. La ciudad pasó lentamente a su alrededor, y de repente se dio cuenta de que había terminado estacionando frente a un pequeño café en el que solía encontrarse con Nieves. La ironía le golpeó el estómago con fuerza. Ese lugar, que antes representaba tardes de risas y confianza, ahora le parecía contaminado, una extensión más de la traición. Por un momento pensó en arrancar el auto y seguir adelante, pero en lugar de eso, apagó el motor y salió. No iba a dejar que las sombras de su pasado le robaran más espacios de su vida. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café negro. No tenía hambre, pero necesitaba sentir algo tangible en sus manos, algo que la anclara a la realidad. Mientras revolvía el líquido oscuro sin pensar, su mente volvió a la misma pregunta que la había atormentado toda la noche. ¿Cómo había permitido que esto pasara? No en el sentido de culparse a sí misma, sino de cómo había podido confiar tan ciegamente en dos personas que evidentemente no la merecían. Se preguntó cuántas veces Nieves y Horacio se habrían mirado con esa complicidad oculta, mientras ella estaba al lado, ajena a todo. ¿Se habrían reído de su ingenuidad? ¿Habrían sentido culpa en algún momento? Pero luego se dio cuenta de que nada de eso importaba. No iba a perder más energía tratando de entender lo incomprensible. Lo único que le quedaba era decidir qué hacer con su vida a partir de ahora. Mientras bebía su café, Amaranta sacó el teléfono del bolso. La pantalla reflejaba varias llamadas perdidas de Horacio y un mensaje de Nieves que no se molestó en leer. No quería escuchar explicaciones, ni disculpas vacías, ni intentos de justificación. En un acto de determinación silenciosa, bloqueó ambos números. No porque quisiera evitar el dolor, ese ya estaba instalado en su pecho, sino porque sabía que merecía algo mejor que seguir escuchando mentiras disfrazadas de arrepentimiento. Se tomó un momento para mirar alrededor, observando a las personas que pasaban por la calle, sumidas en sus propias vidas, con preocupaciones y alegrías que nada tenían que ver con la suya. En ese instante, comprendió que el mundo no se había detenido por su dolor. La vida seguía y ella tenía dos opciones: quedarse estancada en la traición o avanzar, aunque fuera a pequeños pasos. Suspiró profundamente y tomó una servilleta, escribiendo en ella algo que le vino a la mente sin esfuerzo. No perdiste nada.
te liberaste. Miró esas palabras durante unos segundos como si intentara grabarlas en su interior. Quizás no las creía del todo en ese momento, pero quería hacerlo. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, que habría días en los que se sentiría tentada a hundirse en la tristeza, en la rabia, en la nostalgia de lo que creyó tener. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo estaba eligiendo pensar en sí misma. Pagó la cuenta, dejó la servilleta sobre la mesa y salió del café con la sensación de que, aunque todavía dolía, algo dentro de ella había cambiado. No tenía todas las respuestas, ni un plan claro, pero tenía algo más importante: la certeza de que seguiría adelante, sin mirar atrás. Amaranta pasó los días siguientes en un estado de extraña claridad. El dolor seguía ahí, pero había algo en su interior que se estaba fortaleciendo poco a poco. Se obligó a mantener una rutina, a no dejarse caer en la inercia de la tristeza. Sabía que tenía derecho a sufrir, pero también sabía que quedarse estancada en el dolor no cambiaría nada, así que empezó a moverse. Se dedicó a organizar sus cosas, a buscar un nuevo lugar para vivir, a tomar decisiones que, aunque pequeñas, le devolvían una sensación de control sobre su vida. La primera vez que se miró al espejo y no vio en sus ojos solo angustia, supo que estaba en el camino correcto. No era felicidad, no todavía, pero era algo mejor que el vacío absoluto que sintió el día en que descubrió la verdad. Una tarde, mientras guardaba algunas cajas en el auto, sintió que su teléfono vibraba con un mensaje de un número desconocido. Por un momento dudó si debía abrirlo, pero la curiosidad la venció. Era Nieves. Un mensaje largo, lleno de palabras que buscaban justificar lo injustificable. Amaranta lo leyó en silencio, sin rabia, sin tristeza, solo con la certeza de que no necesitaba responder. No había nada que decir. Las palabras no podían reparar lo que había sido destruido. Sin pensarlo mucho, eliminó el mensaje y bloqueó el número. No por resentimiento, sino porque entendió que parte de seguir adelante era soltar todo lo que ya no le servía. Nieves había sido su amiga durante 15 años, pero esa persona ya no existía para ella. No había rencor, solo un cierre necesario. Y con eso supo que estaba lista para dar el siguiente paso. El siguiente paso fue recuperar su independencia por completo. Amaranta encontró un pequeño apartamento en el que empezó de cero, sin recuerdos de su antigua vida, sin objetos que le recordaran a Horacio o a Nieves. Fue difícil al principio, pero también liberador. Por primera vez en años, tenía la oportunidad de construir algo solo para ella, sin la sombra de una relación que, ahora lo entendía, llevaba muerta mucho antes de que ella lo descubriera. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo había acomodado su vida en función de Horacio, de sus horarios, de sus ausencias, de su regreso. Ahora, todo giraba en torno a ella misma. Redescubrió el placer de hacer pequeñas cosas sin depender de nadie, elegir sus propias rutinas, cocinar lo que quería sin pensar en otra persona, decidir cómo quería que se viera su espacio. Era un proceso lento, pero cada día sentía que recuperaba un poco más de sí misma. Un día, mientras organizaba su nuevo hogar, encontró una vieja libreta donde solía anotar sus pensamientos años atrás. Hojeándola, se dio cuenta de cuántas veces había escrito sobre sentirse sola, incluso cuando estaba casada. Había ignorado esas señales, convenciéndose de que era normal, de que todas las parejas pasan por altibajos. Pero ahora lo veía con claridad. Ella había estado perdiéndose a sí misma mucho antes de que la traición saliera a la luz. Cerró la libreta y respiró hondo. No podía cambiar el pasado, pero sí podía aprender de él. Decidió que, de ahora en adelante, su prioridad sería ella misma. No necesitaba venganza, ni explicaciones, ni esperanzas de que Horacio o Nieves se arrepintieran.
Lo único que necesitaba era seguir avanzando, día tras día, hasta que el dolor se convirtiera en solo un recuerdo distante. Con el tiempo, Amaranta empezó a notar pequeños cambios en sí misma. Al principio eran casi imperceptibles. Dormía mejor, comía sin sentir aquel nudo constante en el estómago. Salía a caminar sin la sensación de que algo le faltaba. Luego se dio cuenta de que podía pasar días enteros sin pensar en Horacio o en Nieves. No era que el dolor hubiera desaparecido, sino que ya no la dominaba. Había aprendido a convivir con él sin dejar que definiera su vida. Poco a poco, volvió a hacer cosas que había dejado de lado. Se apuntó a una clase de fotografía, algo que siempre le había gustado, pero que nunca había priorizado. Empezó a salir con amigos sin sentirse culpable por disfrutar. Redescubrió su propia compañía y por primera vez en mucho tiempo se sintió cómoda en su propia piel. Una tarde, mientras tomaba café en una pequeña librería, una mujer se sentó a su lado y comenzaron a hablar. Era una conversación trivial, sin mayor trascendencia, pero cuando se despidieron, Amaranta sintió algo distinto. No era que estuviera lista para nuevas amistades o para abrirse completamente, pero entendió que la vida seguía trayéndole oportunidades. Y ella estaba dispuesta a tomarlas, aunque fuera con cautela. No tenía prisa. Sabía que la confianza tardaría en reconstruirse, que su corazón aún llevaba cicatrices, pero ya no se veía a sí misma como una víctima. Se veía como alguien que había atravesado el dolor y estaba encontrando su propio camino. Había aprendido que no todas las historias terminan con un cierre perfecto, pero eso no significaba que no pudiera escribir un nuevo comienzo. Una noche, mientras preparaba la cena en su nuevo apartamento, Amaranta se detuvo un momento y miró a su alrededor. Todo era diferente. Su hogar, su rutina, la forma en que se sentía consigo misma. No podía decir que la herida había sanado por completo, pero ya no dolía de la misma forma. Había aprendido a vivir con la ausencia de quienes alguna vez creyó indispensables. Entendió que algunas pérdidas, por más devastadoras que sean, pueden ser el principio de algo mejor. Recordó la mujer que era antes de descubrir la traición, aquella que dependía de la validación de otros, que buscaba amor incluso cuando no lo recibía de vuelta. Y luego pensó en la mujer que era ahora, más fuerte, más consciente de su propio valor, no porque quisiera serlo, sino porque la vida la había obligado a reconstruirse. Apagó la estufa y caminó hasta la ventana, dejando que el aire fresco de la noche acariciara su rostro. No tenía todas las respuestas y probablemente aún habría días difíciles, momentos en los que la nostalgia la atacaría por sorpresa. Pero ya no le tenía miedo a eso. Sabía que, sin importar lo que viniera, estaba lista para enfrentarlo. Tomó su taza de té y sonrió, no porque estuviera completamente feliz, sino porque por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. Y eso, después de todo lo que había pasado, era su mayor triunfo.